retard, hem tingut un dia de pluja i hem arribat en condicions una mica mullades. Tenim avui amb nosaltres el doctor Javier Martín Guide, doctor en Geografia i Història, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, coordinador del grup de climatologia també de la UB, membre del grup d'experts sobre canvi climàtic a Catalunya i un gran, per mi almenys, comunicador de la ciència. Per tant, jo crec que és tot un privilegi i un plaer poder comptar amb ell perquè ens parli avui del canvi climàtic sota aquest seminari que hem volgut donar-li aquest títol de ni negacionistes ni catastrofistes, parlem seriosament del canvi climàtic. Sense més, paraula àmplia. Pues buena tarde, gracias Laura por la presentación y gracias también a UNESCO Cataluña por la invitación a estar aquí en esta tarde tan señalada, ¿no?, en cuanto a la meteorología, al tiempo, digo tiempo, no clima, al tiempo, ¿no? Bueno, pues yo les he preparado una presentación donde vamos a recorrer algunos aspectos importantes del cambio climático, no todos en absoluto, eso sería un curso muy largo, porque es uno de los temas que tiene más facetas, que tiene más caras diferentes. No solamente es un problema ambiental, como veremos enseguida, sino que es un importante reto ambiental, pero es también un problema pues, de crecimiento económico, de modelo de energía, es un problema social, de justicia entre los pueblos, etcétera, etcétera. Bien, de entrada empezamos así, con una postal en la mitad inferior de esta diapositiva, muy oscura, breve. Y hay un verso de una canción de Bob Dylan encabezando esa diapositiva que tal vez no puedan leer desde su posición, pero que les traduciré diciendo que no hace falta ser un hombre del tiempo o una mujer del tiempo para saber de dónde sopla el viento, ¿no? Cualquiera de nosotros, pues, simplemente con la experiencia cotidiana podemos saber si el viento viene de derecha, de izquierda, de delante, de donde sea. Podríamos hacer una traducción menos literal, más evocadora, y decir que no hace falta ser un sabio para conocer que al planeta algo le ocurre con ese tráfico denso, congestionando las calles de nuestras ciudades, con ese humo espeso contaminando el aire que respiramos, o seguramente con la imagen de la pobreza en aquel rincón de la derecha, en ese rostro de una madre con un niño o una niña en brazos. En efecto, el cambio climático es el principal reto, el principal problema, el reto ambiental al que nos enfrentamos en este siglo XXI, pero no solamente es ambiental. Sería ser muy reduccionista si solamente pensáramos en el medio ambiente. Todos los habitantes del planeta tenemos una cuota de participación en este asunto, todos, porque todos, en mayor o menor medida, más un americano del norte que un africano, todos consumimos, quemamos fósiles cada día, todos, en mayor o menor medida, todos, cada día. Y en este quema de los combustibles fósiles, con esas emisiones de CO2, está una de las claves del problema. Es decir que, paradójicamente, todos somos agentes, en alguna medida, del cambio climático y todos podemos ser víctimas. No digo que lo vayamos a ser, tal como es el título, me alejo de las posturas catastrofistas, ¿no? De las negacionistas también, porque hay suficientes argumentos para saber que vivimos en una nueva realidad. Todos podemos ser víctimas de sus efectos no deseados. Tiene este doble carácter. Somos agentes y al mismo tiempo podemos ser receptores de los desastres que pueda ocasionar el cambio climático. Bien, dicho esto, ahora por un momento pensemos en cuántos kilómetros lleva el cuentakilómetros de nuestro automóvil. Si no tenemos automóvil, de nuestro amigo, de nuestra amiga, padre, madre, hermano, etc. No es raro que un automóvil que circule cotidianamente, casi cada día, por una de nuestras ciudades o desde los alrededores a la ciudad, en 3 o 4 años tenga 40.000 kilómetros. No es nada para un automóvil tener 40.000 kilómetros. Pues eso, señoras y señores, eso es la circunferencia ecuatorial. Esas son las dimensiones del ecuador terrestre. Tiene 40.000 kilómetros. Solo 40.000 kilómetros. Es decir, vivimos en un planeta que se nos está haciendo pequeño. Esta idea a mí me parece importante, porque somos 6.800 millones de habitantes, cerca de 7.000 millones de habitantes.
7.000 millones de habitantes que vivimos en un planeta que tiene una circunferencia ecuatorial, ese círculo máximo, de 40.000 kilómetros. Anteayer tomé un taxi y el taxista llevaba 200.000 en su vehículo. Había dado 5 vueltas al mundo sin darse cuenta en su propio automóvil. Y ustedes y yo hemos dado muchas vueltas ya al mundo sin haber reparado en ello. 40.000 kilómetros para 6.800 millones de humanos. Bien, alguna huella seguro que estamos dejando los casi 7.000 millones de humanos en un planeta de esas dimensiones. Alguna huella a escala global. A escala local siempre lo hicimos porque intentamos acondicionar el medio pues para nosotros, para nuestro beneficio, ¿no? Talando pues un bosque para cultivar determinados cultivos, creando pues una serie de ciudades, de pueblos y demás. Pero ahora estamos dando un salto importante. Es que estamos afirmando, como verán, que los humanos dejamos ya huella en el planeta a una escala global. Se puede ver la huella planetaria, la huella humana en el planeta. Bueno, para entender cuestiones sobre cambio climático hemos de partir del concepto del sistema climático. Hace 20, 30 años, cuando hablábamos del clima, prácticamente solamente pensábamos en la atmósfera. El clima es ese comportamiento estructural de la atmósfera, que no cambia de hoy para mañana. El tiempo es el comportamiento coyuntural de la atmósfera. Ahora diluvia y mañana tal vez no, y pasado. Eso es el tiempo y lo otro es el clima. Pero añadimos más cuestiones. El concepto de sistema climático sobrepasa con gran medida pensar que solamente se reduce a la atmósfera. Utilizando una imagen esquemática de lo que llamaremos luego el cuarto IPCC, que va a ser una de las referencias bibliográficas fundamentales, tal como la Organización Meteorológica, que hemos de dar también pues, apuntes bibliográficos, así lo haremos. Empecemos ahora con esa elipse que está pues, circunvalando la primera componente del sistema climático. Es un sistema muy complejo, con 5 componentes naturales. La primera, evidentemente, la atmósfera. Estudiamos la atmósfera. Yo, como climatólogo, estudio la atmósfera. Forma parte del sistema climático, naturalmente. Pero también forma parte íntima del sistema climático lo que llamaríamos aquí la hidrosfera. O si quieren, sobre todo el océano. Hay una hidrosfera continental, pero magnitud no tiene punto de comparación con los océanos. El océano. ¿Y el océano por qué forma parte del sistema climático? Porque dependiendo cuál sea la temperatura de las aguas, pongamos por caso, aquí las aguas someras en la costa catalana, aquí frente a Barcelona, la atmósfera se resiente, la atmósfera se comporta de un modo u otro. Tal vez en este momento del año, y hoy es un buen ejemplo, esa acumulación de calor de un largo verano, que ha experimentado el Mediterráneo, pues hoy ante la llegada de unas primeras coladas de componente más o menos septentrional, unos frentes fríos, la respuesta de estas aguas es vigorosa. Dependiendo de la temperatura de los océanos, de los mares, la atmósfera tiene un comportamiento u otro. Además, la principal fuente de vapor de agua de la atmósfera, que es decisiva para el tiempo y para el clima, procede del océano, de los océanos sobre todo tropicales. Hay una transferencia importante de calor y humedad. La tercera componente sería la propia superficie emergida, los continentes y las áreas emergidas, digamos la superficie sólida del planeta. ¿Y por qué forma parte del sistema climático? Porque miren, tiene relieve. Si se imaginan, por ejemplo, los Andes, esa formidable cordillera que desde Colombia hasta la Patagonia, con miles de kilómetros de recorrido, pues, supone una frontera meridiana extraordinaria. ¿Y qué pasa cuando vienen los vientos del Pacífico? Imaginen, los vientos del Océano Pacífico recorren miles de kilómetros, alguna humedad deben llevar, ¿no? Se han recargado de humedad. Y cuando llegan a la Patagonia chilena, cuando llegan al sur de los Andes, en esa vertiente occidental del extremo meridional de Sudamérica, aquellos vientos dan lugar a lluvias muy importantes. Hay lugares del sur de Chile donde llueve mucho. Pero cuando sobrepasan la cadena montañosa de los Andes, al llegar a la Patagonia Argentina, llegan completamente resecos. Extraordinario el efecto de esa cordillera, el relieve, con su topografía, con sus pendientes, y con todo ese caleidoscopio de orientaciones, influye en el clima de las regiones, de los lugares. También el color, lo que llamamos técnicamente el albedo de las superficies, haciendo que unas sean más claras, más reflectantes, y otras más oscuras, más absorbedoras. Forma parte del sistema climático. Era la tercera componente. Cuarta,
La cuarta componente, la hemos marcado allí, es la biosfera, la esfera de la vida. Forma parte también del sistema climático. ¿Por qué motivo? Tenemos apenas un par de hechos. La fotosíntesis que realizan las plantas verdes y que es esa reacción, conjunto de reacciones extraordinarias, que permiten que absorbiendo algo tan insípido como las burbujas de una bebida carbónica, CO2 del aire, y absorbiendo algo también tan insípido como el agua del suelo en presencia de energía solar, las plantas verdes sinteticen su propia materia, hidratos de carbono, sea almidón, celulosa, glucosa, sacarosa, etcétera, etcétera. Pues bien, hay un tránsito continuo de gases entre la atmósfera y la biosfera. Durante la fotosíntesis se detrae CO2 de la atmósfera, pero las plantas respiran y consumen oxígeno y envían CO2 a la atmósfera. En fin, hay un tránsito importante de materia, de gases. Muchos climatólogos opinamos que si se deforestara completamente la Amazonia con sus millones de kilómetros cuadrados, se resentiría el clima del conjunto del planeta. Y la quinta componente del sistema climático, componente natural también, nos parece para habitantes de latitudes medias como nosotros más episódica, más anecdótica, menos relevante, pero es importante. ¿Cuál es? La criosfera, con ese prefijo griego crío que tiene que ver con hielo, con frío. Es fundamentalmente la Antártida y Groenlandia. Esas superficies cubiertas por los hielos que tienen un papel muy importante en el clima del planeta por el alto albedo de la nieve y del hielo, por esa elevada capacidad de reflexión. Como diremos al final de esta intervención, de esta sesión, la región del planeta que más está sintiendo el calentamiento global es la cuenca del Ártico, del Polo Norte. ¿Por qué motivo? Porque allí hay una corteza débil de hielo marino que está fundiendo con bastante rapidez, y cuando se funde, aquella superficie blanca reflectante da paso a una superficie acuática del agua líquida que es mucho más oscura, con lo cual la radiación solar es absorbida de una forma mucho más efectiva y se caldea mucho aquí en la Tierra. Bien, 5 componentes en el sistema climático, que viene a ser el sistema Tierra, el sistema natural. Si habláramos del sistema natural, son esas 5 componentes. Pero ahora añadimos, ya en este segundo decenio del siglo XXI, un matiz conceptual más. Y es que en el centro de este esquema, justo en el centro del todo, yo normalmente añado una sexta componente. Y la llamaría la componente socioeconómica, el sistema o subsistema socioeconómico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidad de afectar a los demás, a los 5 naturales, con esos cambios generalizados de los usos del suelo, con esas emisiones contaminantes de la industria, del transporte, etcétera, etcétera. Es un esquema parecido a este que a veces he utilizado yo en alguna publicación, con esas 5 componentes naturales, y en el centro de todo ello, nosotros también. Es un aporte conceptual. Esta AR4, que ponemos en el margen inferior derecho, alude a Assessment Report 4, que es el 4º informe de evaluación del IPCC, que ahora citaremos enseguida, y que es la principal fuente de conocimiento en el cambio climático, la principal referencia. Muy bien, antes de pasar al 4º IPCC, que será de dónde nos viene el conocimiento y la ciencia, y ustedes podrán consultar vía internet de forma gratuita, pueden descargar ese informe tan amplio y pueden tener idea de muchos hechos. Antes de ello, voy a prestar atención a una de las componentes citadas antes, el océano. El océano tiene una característica, una propiedad física muy destacada, que es que el agua tiene un alto calor específico, o una alta capacidad calorífica. En física hablamos de calor específico en masa o capacidad calorífica en volumen. ¿Qué significa esto? Que al océano le cuesta mucho calentarse y le cuesta mucho enfriarse. Ahora está todavía cálido, y en junio, cuando tomamos el primer baño, todavía está frío en junio en nuestras latitudes. El océano es un gran acumulador de calor. Tiene un comportamiento muy inercial. Por eso hablamos aquí en el título de la inercia del sistema climático. Y eso da lugar a unos procesos de gran termorregulación. Los climas costeros o insulares son mucho más regulares térmicamente que los climas del interior. El verano en Barcelona es menos crudo, menos agobiante que un verano del interior de la península ibérica, y el invierno también es más suave en la costa que en el interior.
Bien, pues esa propiedad de la gran inercia del sistema climático, pero sobre todo del océano, diríamos, juega en nuestra cuenta, en contra nuestra. Juega en contra nuestra. ¿En qué sentido? Pues sí, muchos autores están investigando hoy día y están publicando en revistas, están a la cabeza encabezando el ranking de revistas científicas como Science. Muchos investigadores llegan a la conclusión de que, aunque dejáramos de emitir más de lo que emitimos como gases de efecto invernadero, es decir, que a partir de mañana mantuviéramos nuestras emisiones e incluso las redujéramos, todavía el planeta seguiría calentándose durante unas décadas por la inercia del comportamiento del sistema climático. Eso lo podemos ahora referir o evocar con la metáfora del transatlántico. Cuando un transatlántico llega a puerto, no puede en el último minuto virar. Si la maniobra no ha estado realizada correctamente, al final va a impactar contra el muelle. Eso nos obliga a adoptar el principio de cautela o de precaución. Aunque no supiéramos muy bien cómo van a ir las cosas, el principio de cautela nos obliga a tomar decisiones, nos obliga a la acción, a reducir, a mitigar, a reducir esas emisiones contaminantes por esta gran inercia. Lo que hicimos mal en el pasado todavía seguirá afectando al sistema climático durante unas décadas. Bien, dicho esto, ahora, para relajarnos un poco y volver a la ciencia, pues he elegido estas imágenes, y buscar algún título así, para admirar las imágenes. El planeta desconocido. No es una imagen trucada. Yo soy climatólogo y les puedo asegurar que estas nubes son auténticas, aunque muy raras de observar. Son formaciones lenticulares, en forma de lente, de pila de platos espectaculares, ¿no? ¿De dónde son? ¿De dónde están extraídas? No son propias. Están extraídas, como estas otras, increíbles, son imágenes de la Patagonia chilena, un ámbito increíble, desconocido, ¿no? Bien, están tomadas de este libro, también es otra cita bibliográfica, un libro electrónico, no está publicado en papel electrónico. Si ponen en un buscador simplemente La Patagonia desconocida, que es el título del libro, y ponen el nombre de pila, por ejemplo, del autor, que es Linde, L-I-N-D-E, no sé si todos los de la sala llegan a alcanzar ver el título y el nombre del autor, Linde, podrán descargar completamente esta maravilla. Unas imágenes increíbles, vale la pena, ¿no? Para relajarse y para tomar conciencia de este planeta pequeño pero extraordinario, el planeta irreal. No se lo creen, ¿verdad? Pues es auténtico, es otra formación lenticular, parece un platillo volante, con esos bordes tan bien definidos, con ese brillo metálico, gris claro, sobre la Patagonia chilena. Allí se pueden ver estas cosas. El planeta irreal, pero el planeta real, el nuestro. Volvamos a él. Bien, volvamos a él de una forma un poco prosaica con el cuarto IPCC. ¿Qué significa IPCC? IPCC es el acrónimo del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC. ¿Y qué es? Es un foro de trabajo y son los informes que ese foro periódicamente da a la luz y que vienen a resumir el estado del sistema climático y su evolución reciente. ¿Cómo está este sistema climático que hemos explicado anteriormente? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos? Y también se atreve a emitir proyecciones climáticas. Se atreve a reunir los estudios en curso y aquellos que emiten proyecciones, escenarios climáticos futuros, los recoge y también los condensa. ¿Cómo fue elaborado el último, que es el cuarto? Si hay un cuarto es porque hubo tres antes, en efecto. El cuarto vio la luz en 2007 y anteriormente el primero apareció en 1990, el segundo en el 95 y el tercero en el 2005, en 2001 el tercero. El cuarto es el del 2007, es el más reciente, y va a haber un quinto. Ya se está elaborando. Verá la luz en el 2013-2014. Quedan un par de años largos para que vea. Bien, pues se elaboró del siguiente modo, el cuarto IPCC. En primer lugar, son miles de páginas que pueden descargar de esa dirección que tienen ahí. Es la dirección de un organismo propio, IPCC, que depende de dos organismos internacionales que auspician, que patrocinan este informe. Uno es la WMO, que es la Organización Meteorológica Mundial, y otro es UNEP, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Pues bien, la página web, la dirección web desde donde pueden consultar ese gran documento de miles de páginas es www.ipcc, no se olviden de la última C, .ch, porque la sede de la Organización Meteorológica Mundial, de quien depende el IPCC, está en la ciudad suiza, francófona de Ginebra. De ahí lo de CH, Confederación Helvética. Pues bien, 450 autores principales. Es muy difícil coordinar un libro con 450 autores principales, es medio millar. Por otra parte, se añaden a ellos otros 800 autores, contribuyentes, que estudian elementos muy específicos del cambio climático, de sus efectos. Por ejemplo, hay investigadores que estudian cómo varía, si ha variado, el pH del agua del océano. Se dedican en cuerpo y alma a eso, a ver si el pH, el grado de acidez del agua del océano, ha variado en los últimos tiempos. Y sí, ha variado un poquito, ha caído en una décima menos de las últimas décadas. Y eso tiene efectos, puede tener efectos en los animales marinos con concha carbonatada, un medio más ácido, pues ya pueden ver lo que ocurre en un ácido con un carbonato, ¿no? Una reacción. Van a tener un medio más agresivo para ellos. Todo ello pasó por el filtro de 2.500 revisores ajenos al redactado, de fuera, revisores científicos que fueron revisando, yo estuve implicado en uno de esos 2.500. Bien, nos llegaban los borradores previos y en aquellos capítulos en los que podíamos decir algo, pues los leíamos de forma crítica y cualquier crítica nuestra tenía que ir avalada no por una convicción que tuviéramos, ni una impresión, ni una intuición, sino tenía que ir avalada por un artículo científico. Yo podía decir, no, en la península ibérica la temperatura ha aumentado menos de lo que se indica. ¿Por qué? Porque no lo creo, porque mis trabajos no, porque hay tal publicación en revistas internacionales que así lo demuestran. En todo ese proceso participaron más de 130 estados y conllevó un quinquenio como periodo de evaluación. El cuarto IPCC, para acabar con este resumen de su estructura y de cómo ha sido generado, tiene tres partes. La primera parte, esa WGU, que son las iniciales de Working Group 1, es, diríamos, la parte de ciencia de la Tierra, de ciencia pura, se denomina base de ciencia física. La parte 2 tiene que ver con impactos, adaptación y vulnerabilidad, adaptación, una palabra clave que citaremos al final de la presentación. Y la parte tercera, Working Group 3, mitigación, otra palabra clave también a la que aludiremos al final de esta sesión. Bueno, pues miren, sería una locura, una quimera que yo ahora en esta sesión de una hora de que dispongo me atreviera a resumir el cuarto IPCC, no tendría sentido. Esto nos llevaría a muchas sesiones. Pero sí que les he elegido 4 adjetivos, 3 de los cuales aparecen en el cuarto informe IPCC, aparecen explícitos, y he añadido un cuarto. Ya verán. Esos adjetivos aluden a la manifestación más visible del cambio climático, que es lo que llamamos el calentamiento global, el escalfamiento global, el global warming. Primer adjetivo, hasta el todos juntos. Bueno, una constatación. Normalmente sale uno a uno para mantener la atención. La jugada la pasada en el sistema. Primero, una constatación. Una constatación. Se dice en el documento, en el cuarto IPCC, que el calentamiento global es inequívoco. Es real, es auténtico. Vivimos en un planeta y en un país más cálidos que 25 o 30 años atrás. Es una nueva realidad, es ya una nueva realidad. La avalancha de datos que tenemos sobre la mesa, de todo tipo, como luego les insistiré, procedentes de las estaciones meteorológicas convencionales, procedentes de la teledetección, bioindicadores sensibles a la temperatura, indicadores naturales, nos dibujan un planeta más cálido. Es una nueva realidad. Segundo adjetivo, cuando miramos hacia atrás por ver si el calentamiento es especial, porque, como diré ahora, el calentamiento no es una novedad. Este planeta ya pasó por calentamientos, ya pasó por muchos cambios climáticos. No hay que asombrarse en un principio, ya verán cuál es el asombro, pero de momento el planeta en el pasado hubo momentos de sus etapas geológicas en que fue mucho más cálido que el actual y mucho más frío también. Recuerden quizás de la enseñanza de las glaciaciones. Pues se dice que el calentamiento actual es inusual, raro, extraño. ¿Por qué motivo? Porque la tasa de cambio de elevación de la temperatura es muy rápida. Hay investigadores llamados paleoclimatólogos que
reconstruyen el clima del pasado a partir de diferentes fuentes, reconstruyen el clima del pasado y los ambientes del pasado, y nos demuestran que esta tasa de variación de la temperatura es realmente muy especial. Cuando volvemos la vista hacia las causas, cuando buscamos la causa, la gente, la atribución, a quién podemos atribuir el calentamiento global que estamos detectando con las estaciones meteorológicas y con otros indicadores, se dice en el cuarto informe IPCC que con muy alta probabilidad, una parte sustancial, no toda quizás, porque hay causas naturales, pero una parte sustancial del calentamiento observado es antrópico, humano. Estamos nosotros detrás de él. Luego insistiré más en esto porque es fundamental para evitar el contexto negacionista otra. Y por último, el adjetivo que añado tiene que ver con la proyección. Cuando vemos lo que los escenarios climáticos nos muestran, cuando vemos cuál puede ser el futuro climático más probable, el más probable, no tenemos una bola de cristal y no sabemos qué ocurrirá en el 2100, pero cuando vemos lo más probable técnicamente, teniendo en cuenta esos modelos climáticos, que son la herramienta más elaborada físico-matemática de que disponemos, yo elegiría, no digo catastrófico, porque no quiero usar este adjetivo, precisamente, pero por lo menos inquietante, preocupante. Los escenarios climáticos son inquietantes. ¿Podríamos añadir más adjetivos? Sí. Miren, me atrevo a añadir, lo inevitable, parece fatal. No, en el sentido de la inercia, a la que antes aludía. Hay tal inercia que durante unas décadas tendremos que convivir con un planeta más cálido, o un planeta en calentamiento. Y oportuno, ¿por qué? Entrecomillado. ¿Por qué oportuno? Porque tal vez el calentamiento sea una llamada, una alerta de que algo estamos haciendo mal. El planeta se está resintiendo. Y es una llamada a los humanos de que hay que tomar alguna iniciativa importante, drástica, con voluntad política y de cada ciudadano, porque la realidad es compleja. Muy bien. Seguimos en esa misma línea. Ahora voy a expresar dos afirmaciones sin las cuales no entenderíamos realmente lo que es el cambio climático y que nos permiten alejar muchas veces a periodistas que en cuanto hay un episodio como hoy o como esos días muy cálidos ciertamente de hace una semana y media aquí en Barcelona, muy cálido, récord de cálido, pues te ponen el micrófono en las amígdalas prácticamente para que reafirmes que es el cambio climático. Sí que hay cambio climático, pero nadie puede demostrar que este diluvio de hoy tiene que ver con el cambio climático. Ni la ola de calor o estas temperaturas tan elevadas de hace poco más de una semana y media. ¿Por qué? Porque yo afirmo aquí, les afirmo, que la variabilidad temporal, se lo entiende, es una de las características esenciales del sistema climático. A cualquier escala temporal que ustedes consideren, a cualquier escala temporal, sean minutos, horas, días, meses, años, siglos, milenios, a cualquiera. Todas las variables climáticas, y por ellas entendemos, totales, entendemos temperatura, precipitación, etc., presentan una acusada variabilidad de forma natural. ¿Es así? Desde el momento en que entramos aquí en UNESCO Cataluña hasta que salgamos, en la calle Nàpols, la temperatura habrá variado. La dirección y la velocidad del viento, segurísimo. El estado del cielo, probablemente, y la humedad también, todo. Siempre hubo años fríos y años cálidos, años lluviosos y años secos, sin tener que hablar de cambio climático. Es en este sentido. Y les pongo un ejemplo que trabajamos mucho con colegas británicos. Miren, aquí tienen lo que para un climatólogo es, soy yo, es un tesoro climático. ¿Qué es esto? Estas son las lluvias, las precipitaciones anuales registradas en el Observatorio de Gibraltar. ¿Desde cuándo? Pues en el Observatorio de Gibraltar, desde 1791 hasta hoy, hay registros continuos, fiables, homogéneos. Hubo siempre ahí un personal preparado de la Armada Británica que tuvo la obligación de medir la precipitación. Y además el Peñón de Gibraltar en algún momento estuvo cercado militarmente o con problemas de contacto con España, ¿no? Y el agua disponible, dulce, es la que venía del cielo, no más que esa. Por lo tanto, convenía muy bien medir claramente de lo que recibían cada año.
Pues bien, tenemos un tesoro para un climatólogo. Yo he cortado esta serie adrede en 1983. ¿Por qué? Porque me he dejado los 25 o 30 años últimos fuera, porque tal vez en ellos podríamos encontrar señal del cambio climático. Esto no, esto es una ventana temporal desde finales del siglo XVIII hasta los años 80, hasta 1983. Esto es comportamiento natural de la lluvia en Gibraltar. ¿Y qué tenemos? Fíjense que tenemos, que hubo un año, 1855, mediados del siglo XIX, en que en Gibraltar se rozaron los 2.000 milímetros. Una cantidad tremenda. En Barcelona son 600 en promedio. Y en Gibraltar llueve más que en Barcelona en promedio, porque ahí en las puertas del estrecho de Gibraltar hay inviernos lluviosos realmente. 700, 800 milímetros. Pero aquel año 2000. Una persona que viviera en ese 1855 pudo pensar, cambio climático. Pero la realidad le mostraría que pocos años después la lluvia en Gibraltar no llegó a los 400 milímetros. Y hay más 400 en la serie, y hay más 1600 y 1600 y pico en la serie. Es decir, que el año más lluvioso en Gibraltar es 4 por 5, 5 veces más lluvioso que el más 400 por 5, 2000. Eso de forma natural, mucho antes de que habláramos de cambio climático. Y lo mismo que vemos en Gibraltar lo podríamos decir en otra medida en el caso de Barcelona y en cualquier lugar. Hay años lluviosos y años secos. Eso no significa cambio climático. Eso es un acontecimiento, diríamos, meteorológico. Bueno, ¿cómo? ¿Cuál es la variabilidad natural? Pues también una imagen muy bonita que nos daba mucho tormento hace un año y medio, en aquella primavera de 2010, cuando aquel volcán islandés, cuyo nombre nadie se atrevió a mencionar, yo tampoco lo haré para no quedar en ridículo, porque el islandés es muy difícil, muy complicado, según pude comprobar con el director del Servicio Meteorológico islandés, con el que participé en un proyecto europeo, realmente me comentó que era terrible, y para ellos el castellano, el catalán es increíblemente difícil, ¿no? Bueno, bien, pues con esta procedencia aquí tienen una fuente de variabilidad natural del clima. El vulcanismo, los volcanes. Las grandes erupciones volcánicas, esto no fue importante, ¿no? Las grandes erupciones volcánicas inyectan una cantidad tan importante de material volcánico, de cenizas, de material en la alta atmósfera, decimos en la troposfera, que por decirlo de una forma expresiva, la atmósfera queda algo opaca, menos transparente, llega menos radiación solar al suelo y se enfría un poquito la superficie durante unos años, hasta que las cenizas y el material volcánico se va sedimentando, depositando en la superficie. Es fuente de variabilidad natural del clima. Es una de las fuentes. Ahora citaremos otra, pero es una de las fuentes. En el pasado geológico, los geólogos saben que hubo momentos de mucha más actividad volcánica que ahora y otros de menos actividad volcánica. Pero es muy bonita la imagen desde un punto de vista geográfico, soy geógrafo, porque aquí tiene Islandia, he tomado esta foto de Islandia, cubierta prácticamente todo por hielo, excepto el extremo meridional de aquella isla, y se puede ver aquí donde marco la elipse en rojo, se puede ver muy bien el penacho de la erupción volcánica apuntando hacia la Europa continental, hacia el sur, hacia el Atlántico próximo a la Europa continental. Muy bien. Segunda afirmación. Serían afirmaciones, esta segunda también, como la primera, desmitificadora del cambio climático. ¿Qué decimos aquí? Algo ya anunciábamos antes. A lo largo de la historia geológica del planeta ya ha habido cambios climáticos, muchos, numerosos, y de mucha magnitud, sí, de notable magnitud. ¿Y cuáles son las fuentes de cambio climático? Fuentes naturales, agentes naturales de cambio climático. Dos grupos. Hay causas externas y causas internas. Externas, ¿cuáles? Sobre todo el Sol. Del Sol recibimos aproximadamente la misma cantidad de radiación. Y en climatología hablamos de la constante solar, menos mal. Si el Sol emitiera un poquito más, nada, un 5% más, o recibiéramos de él un 5% más o un 5% de menos, el cambio climático sería brutal. Sin embargo, esta actividad solar no es constante del todo, estrictamente no es constante a lo largo del tiempo. Hay momentos, fases de mayores manchas solares y otros de menos mancha solar, de más y menos actividad. Los astrofísicos lo saben muy bien todo esto. Hay manchas solares, fáculas, máculas, etc. Luego están los ciclos de los parámetros orbitales de la Tierra alrededor del Sol. Ustedes saben que la órbita de la Tierra, como la de los demás planetas alrededor del Sol, es una elipse. Pero es una elipse muy poco excéntrica. Se parece a una circunferencia. Pero en el transcurso de unas decenas de miles de años, la elipse se hace más aplastada y menos, más excéntrica y menos. Esa pulsación produce cambios climáticos
con una cierta ciclicidad. O la inclinación del eje de la Tierra también, aquellos 23 grados, 27 minutos que sabemos que tienen el ángulo que forman el plano ecuatorial del planeta con el plano orbital. Pues pasan de 21 a 24 también en unas decenas de miles de años. Eso provoca cambio climático por causa natural. Pero también hay causas naturales internas, endógenas. ¿Cuáles? La actividad volcánica, a la que aludíamos antes, o por ejemplo, el desplazamiento de los continentes. En el Polo Sur que tenemos un continente, y eso siempre ha sido así, no, en absoluto. Hace unos millones de años no había en el Polo Sur continente. Y el hecho de que haya un continente, la Antártida, un señor continente, o una señora continente si quieren, con un espesor de hielo tremendo, tremendo. En el corazón de la Antártida, si ustedes cavan un pozo desde la superficie del hielo, para encontrar la roca madre han de profundizar 3.000 metros. No tiene nada que ver el Polo Sur con el Polo Norte. De pequeño, a la mayoría nos regalaron un globo terráqueo, ¿verdad? Un globo, una esfera. Y la idea de la simetría entra muy bien en un niño. Creo que también este curso tiene que ver algo con la comunicación ambiental y tal. Nos entra muy bien la idea de la simetría. Aquel niño o niña pequeñitos vimos por arriba blanco, frío, hielo, Polo Norte. Por abajo blanco, frío, hielo, Polo Sur. Y pensamos que eran igual. No tienen nada que ver. El Polo Sur es un continente rodeado del Océano del Sur. Y el Polo Norte es una cuenca marina rodeada de continentes. No tiene nada que ver. El paquete de hielo de la Antártida seguirá durante milenios y hasta que no se mueva la Antártida, mientras que el hielo del Ártico en 1000 años quedará muy poco, si todo sigue así, tal como. Es una casualidad extraordinaria que el planeta Tierra tenga en estos momentos dos polos helados. Lo más probable es que dentro de unos miles de años, si las cosas sigan así, se quede con un solo polo helado, el sur. Bueno, causas de cambio por causa natural, agentes de cambio natural. Bueno, si vamos a indicadores, si buscamos datos fehacientes, datos instrumentales, datos objetivos, en primer lugar, un químico de la atmósfera que estuviera presente en la sala, y a lo mejor hay, tendría que decir que se ha producido un incremento, un aumento perfectamente identificado en los registros instrumentales, con instrumentos de precisión, de los llamados gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son aquellos que son transparentes a la radiación solar, dejan pasar la radiación solar, que llega a nosotros. Pero la emisión terrestre, que es de onda más larga, tiene una longitud de onda más larga, es absorbida por esos gases, que la reemiten, la devuelven a la superficie. El efecto invernadero es un efecto natural del planeta Tierra. Por tener atmósfera y tener unos gases como el CO2, que es natural en principio, el vapor de agua también es gas de efecto invernadero, y algunos otros, hace que la superficie del planeta Tierra tenga una temperatura mucho más alta que la que tendría si no hubiera efecto invernadero. Yo doy bastantes conferencias, muchas conferencias, como ha dicho Laura, y al final de algunas de ellas, no en un público ilustrado como ustedes, pero al final alguna de ellas, alguna persona pregunta, ¿cómo podemos eliminar el efecto invernadero? No, por favor, no eliminen el efecto invernadero, porque la temperatura media del planeta en superficie es de 15 grados centígrados, la media. Prácticamente como la de Barcelona, por eso estamos en una latitud media. Barcelona tiene 15 grados, tiene el aeropuerto 15 y algo y el centro de la ciudad 16 grados, 16 y medio. Si no tuviéramos el efecto invernadero, la temperatura media de la superficie del planeta sería de 18 bajo cero. Un planeta mucho menos confortable para nosotros, mucho menos confortable. Quizás un oso polar estaría mejor, pero nosotros peor seguro, ¿no? Bien, entonces, el efecto invernadero es un efecto natural en un principio. Otra cosa es que lo estemos reforzando, como ahora diremos. Pues miren, con datos instrumentales, esta imagen que viene del cuarto IPCC y de otra fuente, que también será un apunte bibliográfico, que ahora les comentaré, nos dice que en esa ventana temporal de 2000 años, con datos instrumentales en las últimas décadas y datos reconstruidos a partir de técnicas paleoclimáticas, algunas muy finas realmente, ahora me sale un apunte breve, pues el momento álgido, el momento de mayor concentración del dióxido de carbono, del metano y del óxido nitroso, que son gases de efecto invernadero, es el momento actual. Sin lugar a dudas. Esto no tenemos dudas de esto, con los datos disponibles. Les doy una página web muy interesante, muy atractiva, con datos al día. 3 www. Y tal como ven allá abajo en el extremo inferior derecho, CO2 Now, N-O-W, CO2 Now. Ahora,
www.co2now.org. ¿Qué tienen allí? Pues ahí tendrán del mes anterior, tan puntual como esto, cuál es la concentración de la atmósfera planetaria a partir de estaciones de seguimiento y de control de la concentración de CO2 en el planeta. Les he buscado la del mes anterior, que ya está disponible, septiembre de 2011, 389 ppmv, significa 389 partes por millón en volumen, partes por millón. A final del siglo XIX eran 290, por indicadores que conocemos. En los años 50 del siglo pasado, 1958-59, eran 315. Va aumentando año a año, de una forma continuada, no tenemos duda. Y el óxido nitroso y el metano también. Sí, dígame, dígame. ¿Por qué siempre se mide el CO2, por ejemplo, el metano, que incluso está más alto? Sí, pero es en otras medidas, es parte por billón, ppb. Utiliza esta escala de aquí. Para el metano y el óxido nitroso, perdón, para el metano utilizamos esta escala de aquí, ppb, partes por billón, por lo tanto eso es poquita cosa. Aunque su efecto invernadero es más importante que el del CO2. Una molécula de metano es más activa, aunque hay muchas menos que de CO2. El CO2 es el principal problema, aunque los otros son muy activos, pero están en menor cuantía, por eso están más bajos. Muy bien. Bueno, ¿cómo se puede saber el pasado en cuanto a reconstrucción de CO2, etcétera, gases de efecto invernadero o en temperatura? A partir de estudios paleoclimáticos. Les pongo un par o tres ejemplos. Miren, hay investigadores llamados glaciólogos que van con equipos muy complicados, muy costosos, muy sofisticados a la Antártida o a Groenlandia y que hacen extraer un núcleo de hielo. Toman un núcleo de hielo, si pueden, de 3.000 metros de profundidad, lo parcelan, lo trocean, lo conservan, lo datan perfectamente y analizan la composición química de las burbujas de aire atrapadas en ese hielo y pueden deducir cuál era la composición química de la atmósfera de hasta hace unos 800.000 años, casi 800.000 años, con mucha precisión. Hay otros paleoclimatólogos que a lo que recurren es a los anillos de crecimiento anual de los árboles. Ustedes saben que la mayor parte de las especies arbóreas van engrosando su tronco a partir de un anillo de crecimiento anual. Buscan en los bosques los ejemplares más antiguos, más longevos. Si encuentran un pino, un pinus de 1000 años, pues cuidadosamente, para no matar a ese ejemplar tan especial, no lo van a talar, con una barrena, esos dendroclimatólogos extraen una muestra. En el laboratorio analizan la densidad, el grosor y los isótopos de cada anillo. Los datan y pueden saber cuál era la precipitación y la temperatura que experimentó o que padeció aquel ejemplar en los años pasados. A lo mejor reconstruyen 500 años el clima del planeta, 800 o 1000 años. Y hay otros muchos investigadores, geólogos, que estudian los sedimentos fluviales, lacustres, que estudian las barbas glaciares, que estudian los pólenes, palinólogos, que estudian las estalactitas y estalagmitas. Todos esos son indicadores. Hablamos de proxy data, indicadores, testigos del clima del pasado. Muy bien. Si se refuerza el efecto invernadero, la respuesta es que se tiene que calentar la superficie del planeta. Porque los gases de efecto invernadero, como les he dicho antes, no dejan salir hacia el espacio exterior esa emisión terrestre, la devuelven. Si emitimos más, entonces estamos reforzando la remisión. Y entonces aquí decimos que realmente hoy día no quedan prácticamente, no sé tan categórico, todo, pero ya no queda gente, no quedan escépticos sobre el aumento térmico de las últimas décadas. El caballo de batalla es la causa. Pero esta el aluvión, la avalancha de datos disponibles, hay que coincidir y hay que concluir que sí, claro, ya es más cálido que hace 30 años. No quedan en ese sentido. Miren, aquí tienen aquí una imagen, también en este caso, del cuarto informe IPCC, donde desde 1850 hasta 2005, en que se cerraba el análisis, tienen aquí año a año, con cada uno de estos topos, cuál es la temperatura media anual del planeta, con una escala relativa. El 00 equivale a un promedio de 30 años, 61-90. Los topos por debajo son años más fríos, ese treintenio, y los topos por arriba años más cálidos. Pues bien, a lo largo de la segunda mitad del 19, pues bueno, variabilidad natural, pero todos eran más fríos. Arranca el siglo XX y hay una cierta tendencia al aumento que se trunca al llegar a los años 50 y 60, que son relativamente fríos. Pero desde la segunda mitad de los 70 comienzan a batirse récords. Este topo
el récord de toda la serie. Aquí se rompe el récord con este otro, nuevo récord, nuevo récord, nuevo récord. Hay una acumulación anómala y todo tira para arriba, como verán. Miren, en el cuarto IPCC figura esto. Los 12 años más cálidos de estos 155 son 11 de ellos los últimos. Excepto 1990, que también está en el tramo final, todos los demás son los últimos. Si tuviéramos aquí una urna con 155 bolas numeradas con estos años, e hiciéramos 12 extracciones y salieran 11 de ellas los números más altos, dirían, esto es imposible, esto es un truco. Aquí ha habido una manipulación, ¿no? Es probabilísticamente muy improbable. Hay una clarísima tendencia al alza, ¿no? Y muy rápida, muy rápida. Muy bien, ¿qué observaciones directas tenemos de ese cambio climático? En este gráfico tripartito tenemos un tercio superior con la misma gráfica de antes. Es la evolución de la temperatura media anual. Hacia arriba con el tramo más cálido, el final. En el tercio central tenemos la elevación del nivel marino. Es difícil medir el nivel marino, no es fácil. Es mucho más fácil medir la temperatura del aire. Y hay muchos observatorios meteorológicos. Pero hoy día ya hay lugares que miden con mucha precisión el nivel marino. Incluso a partir de teledetección. Y está aumentando. Ahora les diré en qué medida. Porque de cara a comunicar esto no es fácil, no es fácil. Y en tercer lugar, el tercio inferior tiene que ver, y vamos a mostrar imágenes, con la reducción de la cubierta de nieve y de hielo, sobre todo en el hemisferio norte, pero también en el hemisferio austral. El hielo es un buen indicador natural de cómo va la temperatura del planeta. Los glaciares no están en el corazón de las ciudades. Una ciudad, el centro de la ciudad, es normal que se haya calentado. Y hay un fenómeno típico del centro de las ciudades que llamamos isla de calor, Urban Heat Island. Eso es cambio local, cambio climático local, no el del que estamos hablando. Bueno, pues miren, sobre el nivel marino, la elevación del nivel marino, pues la elevación del nivel medio global del mar ha sido de 3 milímetros por año desde 1993. Transmitir esto al gran público, al ciudadano, de que cada año el nivel marino aumenta en 3 milímetros, dirá, oye, ¿a mí qué? 3 milímetros, pero qué tontería. Dirá, 3 milímetros en un año, ¿esto qué significa? Si yo voy a la playa y viene una ola de 1,5 metros, no importa, ¿no? Pero 3 milímetros en un año no es poco, son 3 centímetros en una década, y sería un palmo y medio, 30 centímetros, en un siglo. Es importante. Piensen además que buena parte de los humanos, pero un porcentaje elevado de los humanos habitamos las costas, los medios litorales e insulares. Hay una concentración importante de población en esos lugares bajos junto al mar. El aumento del nivel marino, para los que se planteen su causa, tiene dos motivos. Tiene el motivo de la fusión de los glaciares, no del hielo marino. Pueden poner para sus estudiantes, porque sé que algunos son profesores, el ejemplo de un vaso de agua, donde colocamos un cubito de hielo y colocamos agua líquida hasta que quede rasante con el borde del vaso. Cuando se funda el hielo, no se verterá, no verterá el agua, porque el volumen que desalojaba el hielo por debajo de la superficie líquida, será el que ocupará el agua de difusión de él. Por lo tanto, el hielo del Ártico no contribuye, el hielo marino, a elevar el nivel marino, pero sí el hielo de los glaciares, que al final, al fundirse, van a parar al sistema fluvial y al final del mar. Pero sobre todo tiene que ver mucho también con la expansión térmica del agua. Cuando el agua se calienta, disminuye el volumen, disminuye la densidad y aumenta el volumen. Desde los 4 grados centígrados, que es cuando el agua tiene menos densidad, por eso el hielo, que está más frío, flota en el agua líquida. El agua es muy especial, La máxima densidad del agua es a 4/0. Si tenemos agua más cálida, es menos densa, hacia arriba, se expande, se eleva el nivel marino. ¿De acuerdo? Bueno, el aumento hasta finales del siglo, luego haremos un apunte, pero lo añado. Está, según todos los modelos, entre un palmo, 18 centímetros, casi un palmo, y casi 3. Es una elevación importante. Una imagen de una playa. Esta es la playa de los Muertos. La playa de los Muertos fue la playa elegida por votación popular hace 3 años en los periódicos de distribución gratuita como la mejor playa de España. Es una playa que está en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, parque natural que ha sufrido algunas agresiones ambientales muy importantes, como la famosa playa de Algarrobico, que seguro que les sonará a muchos, ¿no?
que está no muy lejos de aquí, a unos... esto está del municipio de Carboneras, en Almería, a 5 kilómetros esta playa, y la Algarrobí debe estar a unos 8 kilómetros, dista una de la otra. Bueno, ¿qué podemos decir del retroceso glacial? Aquí tiene una imagen, 4 fotografías, combinando 4 fotografías del cuarto IPCC. Tal vez desde un punto de vista estético no es una maravilla, pero como documento científico es extraordinario. Tenemos aquí 4 imágenes tomadas aproximadamente desde la misma posición de un glaciar andino, el glaciar Chacaltaya, en los Andes bolivianos. La primera imagen en el cuarto superior izquierdo es de 1940, todavía en blanco y negro. Aquel glaciar, que es pequeño, está a más de 5.000 metros, tenía 22 hectáreas, pero 22 kilómetros cuadrados. 1982, cuadrante superior derecho, se había reducido a 14 hectáreas. 1996, inferior izquierdo, a 8 hectáreas. 2005, tenía solamente un campo de fútbol, de 1 hectárea. Es un indicador natural fehaciente. No nos cabe duda. Claro, alguien puede decir, ¿qué más nos da que se funda el Chacaltaya? Igual que en los Pirineos. En los Pirineos tenemos unos pobrecitos glaciares. No tienen lengua, tienen solamente circo. Y están en regresión muy marcada. El glaciar del Monte Perdido, el de la Malaleta, el del Aneto, son muy poquitos, están en franca regresión. Pues bien, alguien puede decir, ¿qué más nos da? Porque en el pasado hubo momentos que no había glaciares en el Pirineo. Pues es verdad. Y hubo momentos que los glaciares, las lenguas, llegaban a 800 metros en los valles de los Pirineos, en los momentos de la última glaciación, los momentos álgidos de la última glaciación. Bien, pero si yo les digo que buena parte del agua doméstica, de consumo, de la población de La Paz, la capital boliviana, procede de las aguas de ablación de este glaciar Chacaltaya y de otro, ya matizaríamos mucho el pensar que da lo mismo que el Chacaltaya se funde. Bueno, más ejemplos. Las nieves de Kilimanjaro, que evocan pues, películas y relatos de aventureros, exploradores, ¿no? Bueno, pues tienen aquí de la NASA, una fuente fiable con teledetección. El 17 de febrero de 1993, glaciar del Kilimanjaro, los glaciares del Kilimanjaro. El 21 de febrero, mismo momento del año, no podemos tomar otro momento del año, de 2000, una regresión muy marcada, queda muy poco de glaciar del Kilimanjaro. En África hay 3 glaciares, o 3 zonas con glaciares, con más propiedad. El Kilimanjaro, el monte Kenia, el Kilimanjaro está en Tanzania, el monte Kenia está en Kenia, y luego los montes Rubenzori, que están entre la República Democrática del Congo y Uganda. Pues bien, queda poco de glaciarismo. Miren, con unas imágenes, unas reconstrucciones. 1912, lo que se suponía un casquete importante cubriendo el Kilimanjaro. En la actualidad, estas manchas de hielo que pueden ver aquí. Esta es la reducción de la superficie desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Más ejemplos. Aquí tienen el glaciar McArthur, en Alaska. Bueno, pues en la imagen superior, en 2004, en la inferior, a comienzos del siglo XX. Bien, es una evidencia. Poco podemos dudar de estas imágenes tan explícitas. En la de arriba simulamos el contorno, el perfil, trazos amarillo de lo que ocupaba ese glaciar, esa lengua glaciar en 1909. Muy bien. El último caballo de batalla, pongo aquí. El último caballo de batalla, ¿en qué sentido? En el sentido negacionista, ¿no? Esta es quizás la transparencia más técnica, pero ustedes la van a seguir perfectamente. Miren, de abajo arriba. Vamos a hacer una lectura de abajo arriba, mitad inferior. En la mitad inferior tenemos la variación de la temperatura que hemos visto, es la gráfica negra, la gráfica oscura. La variación de la temperatura a lo largo del siglo XX y hasta 2005. ¿Y qué es la gráfica azul? La gráfica azul es la estimación que nos da la temperatura, que nos dan los modelos, de la temperatura de ese siglo XX, primeros años del XXI, cuando en los modelos climáticos introducimos la variabilidad natural, que con pocas palabras es, como he dicho antes, la solar y la volcánica. Pues resulta que los modelos climáticos vienen a reproducir razonablemente cuál fue la temperatura a principios del siglo XX, ya hasta los años 70. Pero al llegar a los años 70, las salidas de los modelos, las estimaciones de los modelos discrepan abiertamente, divergen claramente de las temperaturas realmente registradas. Azul de la negra, las gráficas azul y negra.
Es decir, que según los modelos climáticos, los últimos 30 años o algo más tendrían que haber sido bastante más frescos de lo que han sido. ¿Qué ocurre entonces? Que podemos afirmar esto. El calentamiento actual no es explicable considerando solo la variabilidad natural, que se conoce muy bien, porque del sol los astrofísicos saben en cualquier momento cuánto se recibe. Y los vulcanólogos perfectamente. Que tenemos el planeta en este sentido bien monitorizado, ¿no? Bien, ¿qué hacemos entonces? Cuando los modelos climáticos introducimos no solamente la variabilidad natural, lo que a veces se llama forzamiento natural, sino también la variabilidad de origen antrópico, las emisiones de gases de efecto invernadero, aerosoles, etcétera, gráfica roja, estimación en rojo, vienen a estimar muy bien también lo que ha ocurrido en los últimos años. Por lo tanto, tenemos que admitir que algo hacemos los humanos, que hay variabilidad natural, siempre la hubo y la habrá. El planeta cambiará por causas naturales. Y ahora estamos en un interglacial y toca una glaciación. Dentro de poco, geológicamente, vendrá la siguiente glaciación, dentro a lo mejor de 2000 años. Pero mientras tanto, los humanos hemos interferido en el sistema climático. Esa es la nueva realidad. No negamos la participación del Sol, ni de los volcanes, ni de otros factores naturales, pero mientras tanto, nosotros ya somos actores de este juego. Muy bien. Nos metemos ahora a ir un poquito más rápido, quizás, con estos ejemplos, para no pasarme demasiado. Sí, bueno, muchas gracias por la confianza. Bien, vamos a meternos ahora en el asunto de los riesgos, preocupa mucho. Y esto es el punto de apoyo de visiones muy catastrofistas, ¿no? Que son contraproducentes. Yo siempre he pensado que el catastrofismo no conduce a nada, conduce a la inacción en todo caso. Si a un enfermo, muy enfermo, le decimos, usted está ya fatal, se muere aquella misma noche muere, piensa que ya no hay nada, ya lo condenamos directamente, ¿no? Entonces, las posturas fatalistas no conducen a nada. Si a un niño pequeño le decimos que no meta los dedos en el enchufe, porque si mete los dedos en el enchufe, con esa buena intención, saldrá un ratón y le comerá los dedos, pues probablemente durante unos días no lo hará, estará atemorizado. Pero en cuanto vea que acertando los deditos, aquello tal, pues no se meterá finalmente. Y la información ha de ser, por supuesto, veraz. Aunque una información catastrófica consiga en primera instancia el efecto que deseamos, a medio plazo es contraproducente. Pues aquí decimos que las anomalías y los extremos meteorológicos no tienen que ver con el cambio climático, el diluvio de... No, pero probablemente todos los modelos y todos los estudios que estamos haciendo, probablemente el cambio climático conllevará un aumento e intensificación de los riesgos. Y esto es grave. Va a haber efectos no deseados y va a haber población que lo padecerá y seguramente será la población más pobre, como pueden ustedes imaginar. Podríamos decir que a lo largo del siglo XX no ha habido evidencia estadística de un cambio en los riesgos. Cuando hemos analizado los datos, por ejemplo, de lluvias intensas, en el caso de la península ibérica o de Cataluña o de España, etc., no hemos encontrado que haya aumentado el número de casos, auténticamente, de episodios extremos, pero sí que han aumentado los daños. Cuando vamos a datos oficiales o datos de empresas aseguradoras, siempre todas ven que han aumentado los daños. Las grandes aseguradoras, sobre todo hay una que tiene muy buenos datos, que es la Múnich. La Múnich tiene unos excelentes datos de tipo ambiental, claro, les interesa mucho saber cuáles van a ser las primas que deberán cobrar a sus clientes en función de si van aumentando pues determinados episodios, las olas de calor o lo que sea. Pues todos muestran que han aumentado los daños humanos y materiales. ¿Qué podemos concluir? Que a lo largo del siglo XX aumentó la vulnerabilidad de la población del planeta. A lo mejor no aumentaron todavía el número de episodios extremos, de huracanes, etc., pero aumentó la vulnerabilidad del planeta. Somos muchos más millones de habitantes y hay población muy vulnerable, muy pobre, en unas condiciones extremadamente desasistidas. Pensemos en aquellas llanuras de inundación de Bangladesh, donde vive ahí una población paupérrima, hacinada. Cada año hay monzones y muchos años hay también ciclones tropicales. Pues parece mucho vulnerable. Porque miren, este ejemplo, yo aquí distingo el peligro natural, el riesgo natural, el huracán, el diluvio, la sequía, el territorio y la sociedad. El riesgo, en un sentido integrador, es función de tres variables: del peligro natural, el hecho en sí natural, que puede ocurrir, que tiene su capacidad destructiva, pero también de la vulnerabilidad y de la exposición. ¿De qué? El peligro tiene que ver con la naturaleza.
La naturaleza, en algunos lugares, ofrece, por decirlo de algún modo, sequías, o inundaciones, o tsunamis. Pero luego está la vulnerabilidad ¿de qué? ¿O de quién? De la sociedad. Hay sociedad más vulnerable que otra. Y por último, la exposición ¿de qué? Del territorio. Hay territorio expuesto a ciertos riesgos y otro no expuesto. Suiza no es un territorio expuesto a tsunamis, pero sí a aludes. Sí, aludes. Y la sociedad es más o menos vulnerable que otra. Aquí nos viene siempre a colación el ejemplo de los terremotos terribles de Haití y de Chile. El de Chile fue como peligro natural mucho más grave, potencialmente más destructor como peligro natural, tuvo mayor magnitud, intensidad. Sin embargo, la población haitiana era mucho más vulnerable, más pobre, menos preparada, etcétera, que la población chilena. Y el territorio pues, tuvo mayor o menor exposición, uno muy expuesto porque afectó a la capital, aunque el otro también en ciudades del sur de Chile, Concepción, etc. Por lo tanto, yo doy un poco esta visión, seguramente que a lo mejor que conferenciante, algún otro también habrá presentado, de que el riesgo tiene que ver con también la sociedad y el territorio. Hay quien ha dicho que no hay riesgos naturales sin población humana. ¿Por qué hablar de desastre natural cuando un ciclón atraviesa el Atlántico por allí sin afectar a nadie? Porque va a ser un desastre. Es un fenómeno natural extraordinario, increíblemente vigoroso, pero no es una catástrofe. ¿Por qué un volcán en la Siberia remota, por poner un ejemplo, quizás ficticio, que no afectara ni a un campo de cultivo, llamarlo pues una catástrofe natural en absoluto? Hablamos siempre con el factor humano presente. Bueno, bien, conceptualmente, imaginen, para los que les guste un poco más la estadística, ¿por qué pensamos que va a haber más riesgos naturales, con efectos negativos? Aquí tenemos una campana de Gauss, pueden pensar, pero podría ser cualquier otra distribución de frecuencias. Imaginen que nos representa las temperaturas medias anuales. La primera, esta campana de Gauss, del clima que teníamos hace 30, 40 años, el clima previo. Pues siempre hubo años fríos, cola de la izquierda, azul, y años cálidos, cola de la derecha, en rosa. Siempre hubo años cálidos y años fríos, meses cálidos y meses fríos. Y hubo muchos años más o menos normales. Pues bien, lo que está ocurriendo ahora, lo que observamos es que la campana de esta distribución se está desplazando hacia la derecha, por aumento de la media. Ha aumentado la temperatura, como veíamos en una de las gráficas pasadas. Pero al mismo tiempo sospechamos con elementos importantes sobre la mesa de que además ha aumentado la variabilidad. Se han estirado las colas de la distribución de frecuencias. ¿Y eso qué significa? Eso significa, fíjense, eso significa que habrá muchos más años cálidos y algunos muy cálidos, extremadamente cálidos, en rojo, sin dejar de haber años fríos al estirarse las colas. Esta hipótesis muy probable, esta visión, esta proyección muy probable, pues no es nada favorable en cuanto a los riesgos, nos garantiza realmente más riesgos. Bien. Con finalidad didáctica, no hace falta que lo copien, no lo noten, porque luego esta presentación estará a su disposición. Pero aquí con finalidad didáctica, calentamiento global, veamos implicaciones. Pues supone, es casi una tautología, es decir, temperatura más elevada. Los elementos térmicos, caloríficos van en rojo, en naranja y los hídricos en azul. Pero en un planeta más cálido también hay más posibilidades de evaporar agua. Si el océano ahora está más cálido, tiene más potencial evaporativo, evaporador. El aire cálido también almacena más vapor de agua que el aire frío. Los grandes aguaceros ocurren en el Ecuador y no en los polos. Por lo tanto, capacidad atmosférica de almacenar más agua. ¿Qué supone eso? Pues más humedad atmosférica, más inyección de vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua es gas de efecto invernadero, por lo tanto se refuerza el efecto invernadero. Es un feedback de aquellos, una retroalimentación positiva. Pero si hay más humedad, habrá también, cuando llueva, más intensidad pluviométrica, tenemos más potencial para que luego precipite, más inundaciones y probablemente también más sequías, porque el juego evaporación y precipitación puede desajustarse en algunos lugares, donde puede haber mucha evaporación sin que caiga allí precisamente lo evaporado. Es decir, este esquema didáctico nos advierte de que es muy probable pensar en que haya más extremos pluviométricos, entre otros. Miren, para mí esto es extraordinario, es una maravilla, ¿no? Como climatólogo, como geógrafo físico, es un núcleo
un ojo del huracán perfecto, precioso, con esa espiral nubosa increíble. Pero claro, finales de 2005, lo tienen aquí al pie, 29-30 de agosto de 2005, cuando pienso en que este huracán está alcanzando la desembocadura del Mississippi, está arrasando Nueva Orleans, ya soy mucho más convenido, ¿no? Hablando, ¿no? Esto no es cambio climático. Entonces me voy alejando también de... No, aunque es cierto que Al Gore, con aquel documental de Una verdad incómoda, que desde un punto de vista científico es veraz, en un 90 y pico por ciento, es decir, hay que creérselo en gran medida. Claro que tiene los elementos, diríamos, el cine de Hollywood, tiene esos elementos pues, llamativos, de mucha gracia a los americanos. Hay que aguantar, ¿cómo aguantar una hora y media o más en un documental y sin perder allí la atención? Claro, son elementos efectistas. Elementos muy efectistas cuando él se sube a aquella plataforma para mostrarnos cómo aumenta el CO2, eso que hemos visto aquí hace unas cuantas diapositivas. Bien, pero claro, Al Gore en ese momento está generando ese documental y imbuido por el ambiente, por la destrucción tremenda del Katrina en Nueva Orleans, pues claro, él considera que esto es una manifestación del cambio climático, pero no, nadie puede vincular causa-efecto que esto sea cambio climático. Es que no hubo huracanes más mortíferos, sí los hubo. El Mitch, a finales de los 90, el Mitch que arrasa Centroamérica, unos países arrasados auténticamente, y el Gilbert, y muchos otros huracanes en el pasado. Pues es que aquí, claro, afecta a una ciudad de Estados Unidos. Afecta a Estados Unidos, tiene pico planetario. Bien, no es cambio climático. Es cierto, miren, una imagen muy bonita que pueden descargar de la NASA, de la NOAA americana, NOAA, una buena fuente de información. Tienen aquí una imagen compuesta de los 5 huracanes, nada menos que 5 que hubo en la misma temporada ciclónica, 2005. En el 2005 no solamente estuvo el Katrina por aquí, sino en algún momento dado estuvo el Rita, o la Rita, y el Dennis, y el Emily, y el Wilma, o la Wilma. 5 de categoría superior, 4 o 5. Las categorías de mayor intensidad en la escala, saben ustedes que existe para los huracanes la escala de Saffir-Simpson. ¿Esto es cambio climático? No es cambio climático. No lo podemos demostrar. Es una temporada, solo una temporada ciclónica. ¿Se acuerdan del nombre de algún huracán en el 2006? Y en el 7, y en el 8 probablemente. Pero Al Gore pensaba eso. Miren, se batieron muchos récords en el 2005. Hubo nada menos que 27 tormentas tropicales que son como un huracán de grado 0 y huracanes. El récord previo, 21. La media de una temporada, 10. 10 la media y 1,27. Se batió, ¿eh? 15 fueron huracanes, cuando el récord fue 12 y la media 6. Y además se registró la presión más baja, medida nunca, en el hemisferio boreal, con el 882 hectopascales del Wilma. Esto es cambio climático, yo digo que no es cambio climático. Entonces, ¿qué es cambio climático? ¿Hay alguna señal en los huracanes de cambio climático? Pues mire, aquí tiene una gráfica procedente de estudios muy recientes, de muchos equipos, de climatólogos, publicando en revistas indexadas importantes, internacionales. Vamos a leer solamente, vamos a interpretar solamente la mitad derecha, porque una gráfica y la otra son iguales, una en números absolutos y la otra en porcentajes. La gráfica de la derecha, desde los años 70, desde comienzos de los años 70 hasta la actualidad, de hecho aquí hasta 2004, pero hasta la actualidad, se han contabilizado todos los ciclones tropicales, huracanes se llaman en algunos lugares, tifones en otros ámbitos, etcétera, que se han producido en el planeta. No se nos escapa ninguno, porque tenemos continuamente satélites meteorológicos escudriñando, monitorizando la superficie. Se han contabilizado. Es un estudio muy simple en un principio. Es contar el número de ciclones tropicales que ha habido en el planeta por lustros, por quinquenios. El resultado es que no ha variado. No ha variado. Incluso casi ha ido un poquito a la baja, caramba. Pero, segunda conclusión, y aquí sí que hay señal de cambio climático. Cuando los clasificamos por categorías y estudiamos, analizamos la evolución temporal de la categoría o categorías 4 y 5 de los más intensos, gráfica en rojo, resulta que han aumentado de una forma estadísticamente significativa muy marcada los más pequeños. A lo largo de esta ventana temporal ya de unos 40 años, desde un 17% han duplicado su presencia porcentual a un 30 y tantos %.
Y eso es consistente con el calentamiento, porque miren, la energía, el combustible de un huracán es la temperatura de las aguas del océano, su temperatura elevada, de hecho el calor latente de las aguas oceánicas. Y en un océano más cálido, como el que se ha ido produciendo en las últimas décadas, aquellos primeros organismos ciclónicos, aquellos primeros huracanes que llegarían a categoría 2 o 3, tienen más combustible de partida y son capaces de alcanzar los niveles más elevados, la mayor potencia. Cuando surge uno de ellos, a lo mejor evita que salga otro pequeño, porque liberan ya ese exceso de energía y la transfieren a la atmósfera, ese exceso de energía que tiene. Ahí sí que hay señal. No es un caso, no es una temporada, es ya un recorrido temporal más o menos amplio, y son muchos huracanes, muchos ámbitos, muchas regiones de tierra. Bien, hacemos simplemente un apunte sobre la percepción. La percepción es muy importante, los estudios perceptuales, la percepción ambiental, la percepción en todos los sentidos. Pues aquí les digo que difiere muy a menudo de la realidad climática. Los presuntos cambios climáticos percibidos, alguien dice, uy, ahora ha cambiado el clima, tal, casi nunca encontramos sobre ellos respaldo en nuestros archivos meteorológicos. Aquello de que los más viejos del lugar recordaban una tormenta como la del otro día. Cuando vamos al archivo meteorológico vemos que hace 8 o 10 años hubo una tormenta igual o superior, y hace 15, y hace 20. Es decir, que los más viejos del lugar van perdiendo la memoria, y quizás los más jóvenes del lugar también, etcétera, etcétera. Sí, es así. Casi nunca. Sin embargo, los psicólogos y los sociólogos nos dicen que es muy importante conocer esas imágenes mentales que tiene el ciudadano. ¿Por qué motivo? Porque los humanos no nos comportamos tal como es la realidad, sino tal como la percibimos. Si yo percibo que la calle Nápoles, en los alrededores de este centro, es peligrosa, desde un punto de vista de seguridad ciudadana, yo dentro de un rato saldré asustado. Mi comportamiento será diferente, iré mirando un poco para hacia atrás, iré rápido, etc. Y a lo mejor es un área segura. Es decir, por tanto, conviene conocer esas imágenes mentales, porque luego podemos entrever cómo se va a comportar la ciudadanía, podemos también utilizar el mejor lenguaje para que ellos comprendan estas nuevas realidades. Les pongo un ejemplo, que a veces he puesto ya a alguien que me conoce por aquí, que veo a una antigua alumna, antiguas alumnas, un alumno por aquí, pues a lo mejor me ha visto ya este ejemplo. Les pongo así, miren, este equipo podría, Laura, tal vez salir en un ejercicio práctico dentro de unos días y hacer la siguiente encuesta. A los peatones que pasen por la calle Nápoles, preguntarles ¿qué día de la semana es más lluvioso? Micrófono en mano. ¿Qué les parece? ¿Se atreve a dar una respuesta? Bueno, muy bien, muy bien. Porque miren, sobran las palabras. Esta encuesta ya la hicimos hace tiempo. Hace 20 años la hice con un grupo de personas por el área metropolitana de Barcelona. Y luego la hemos repetido con menos población, menos muestra. Y 2 de cada 3 barceloneses dicen sábado o domingo. Señoras y señores, pero a lo mejor es que esto es así. Fui a los datos registrados en Barcelona, tomé 50 años de lluvia, día a día. Son muchos años, muchos días. 50 por 365, una barbaridad. Y con un calendario perpetuo fuimos clasificando todos los días de lluvia entre los días de la semana, entre los 7. Y la realidad es equidistributiva. Prácticamente llueve lo mismo el lunes que el miércoles, el martes y que el domingo. Porque hoy es lunes. Pero esto es una convención y podría ser domingo. ¿Por qué no? Es una convención. Pero el ciudadano piensa esto. El ciudadano tiene... ¿Y por qué lo piensa? Porque miren, seguro que lo piensa por el siguiente motivo. El tiempo de ocio, que es el más querido, tiene lugar en nuestros climas cálidos al aire libre muchas veces. Y entonces uno lamenta mucho que en el mes de mayo, por ejemplo, que ahora también, salga un domingo o un sábado nublado lluvioso y lo recuerda amargamente toda la semana. Mientras que le importa poco, hombre, hoy sí que importa que haya este diluvio, que nos deja un poco de huella, diremos, oh, sí, que el lunes llovió mucho. Pero en general, mucha gente que trabaja entre 4 paredes, en una fábrica, en una oficina, le da lo mismo que llueva el miércoles o el jueves, ni lo recuerda cuando se va a la cama por la noche. Yo creo que eso es lo que dejamos. Bien, entonces es importante conocer la percepción, pero hemos de matizar, hemos de ver qué hay detrás. Bueno, pues ahora otro apunte sobre los medios de comunicación. Creo que por aquí debe haber
hay algún periodista ahí, por tanto, a ver qué le parece a los periodistas y al público en general, los participantes. Yo considero que el cambio climático reúne todas las condiciones para ser un tema de los que se suele llamar tema estrella para los medios de comunicación. Al menos le veo siete virtudes. Primera, es un tema nuevo, bueno, cada vez menos, cada vez menos. Ya esto lo voy a tener que retocar próximamente. Porque es cierto, fíjense, es cierto porque ahora se habla menos que hace 2 o 3 años. Ha pasado un poquito la onda. Pero bueno, es un tema nuevo en ese sentido. Los medios de comunicación prestan más atención a los temas nuevos que a los temas antiguos, manidos y demás. Pero está ya empezando a bajar. Es un tema recurrente, casi a diario, en todos los noticiarios, en todos los periódicos, etcétera. Siempre hay alguna noticia ligada, correcta o incorrectamente, a veces correctamente, a veces no, con el cambio climático. Un hecho natural, un vertido contaminante, etcétera. Tercer lugar, es un tema ambiental y hay que reconocer, favorablemente, positivamente, que hoy los asuntos ambientales del medio ambiente encuentran más eco en la ciudadanía y en los medios de comunicación. Hay muchas noticias, y incluso la publicidad de ciertos productos, naturalmente con visión comercial. Por eso saben que el destinatario, el cliente, presta atención, hacen gala de que su producto es un producto verde, ecológico, respetuoso para con la capa de ozono, si es un spray, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, esto es así. Hace 20 o 30 años no reparábamos en eso. Si existía, reparábamos. En cuarto lugar, es un tema que tiene un punto de morbo, ya me entienden. Cuando he tenido que dar esta conferencia a un lugar fuera, en el extranjero, me ha costado explicar un poco esto de morboso, porque pues, me costaba explicar. Pero, ¿por qué motivo? Porque es muy fácil caer en mensajes amarillistas o en mensajes catastróficos. Es muy fácil caer, ¿no? Y la condición humana es así. Si yo paso por un kiosco y veo que hay una revista o un periódico que con unos titulares de palmo pone, pues lo mató con un hacha, pues no me pare. ¿No? Pero la condición humana es así, es un poco, tiene un punto de curiosidad amorosa. Es un tema muy visual. Cuando hacemos algún programa de televisión, no hay ningún problema para sugerir imágenes. Está pleno de imágenes evocadoras. Algunas que llegan al alma, como la del pobre oso polar aislado en un témpano que se funde, que se derrite. Entonces, es visual. No hay problema para los medios audiovisuales. Y eso es una virtud que tiene. Es un tema, por otra parte, de fácil formulación. Con 2 palabras, calentamiento global, escalofamiento global, efecto hivernacle, etc. Ideal para la economía que exige un titular de prensa. Muchos periodistas se las ven y se las desean a estas horas de la noche para componer una frase sintácticamente correcta como titular. Entonces, es de fácil formulación, ¿no? Pero paradójicamente es un tema complejo, que tiene todavía mucho por descubrir, que tiene cuerpo, que no es un tema vacío en ese sentido, que hay todavía incertidumbres no sobre la realidad del cambio, sino sobre los efectos futuros. Ya me dirán luego si están de acuerdo con estos 7 aspectos. Bueno, pues vamos ahora al tramo final, ahora ya más rápido, dando apuntes sobre lo que ha ocurrido en nuestro ámbito espacial más próximo. ¿Qué ha pasado en la península ibérica? ¿Qué ha pasado en Cataluña? ¿Qué ha pasado en España? Pues miren, abajo tienen ustedes la gráfica está realizada por mí, por unos compañeros, colegas de la Universidad Rovira y Virgili. Han tomado los mejores 22 observatorios españoles en temperatura y desde mediados del siglo XIX tienen esa trenza. Con ese resumen, pues es paralela a la planetaria. Que le recuerdo arriba la planetaria. Esa planetaria ha supuesto, lo poníamos allí, 7 décimas de grado centígrado en un siglo. Claro, cuesta mucho decirle al ciudadano que la temperatura del planeta se elevó 7 décimas, 0,74 grados centígrados, 7 décimas en un siglo. ¿Qué barbaridad, 7 décimas en un siglo? Si somos incapaces de percibir una variación, incluso sensorialmente. Pero a nivel planetario, durante un siglo, eso es mucho, según los estudios paleoclimáticos. ¿Qué le ha pasado a las aguas que rodean, por ejemplo, la costa española? Bueno, en la Costa Brava por lo menos tenemos una persona extraordinaria, Josep Pascual. En l'Estartit. En l'Estartit, Josep Pascual, desde los años 70, se monta cada semana en su barca, si hay tramontana, espera al día siguiente o los 2 días, y se va un poquito lejos de la costa para no estar influido por el crecimiento local de la población,
Y alrededor de las sillas medas, en un punto bien identificado, él mide la temperatura de las aguas en superficie a 20 metros de profundidad, a 50 y en la isobata 80 metros de profundidad. Y nos da gratuitamente, nos cede gratuitamente sus datos, que deseamos que lleguen y los tenemos actualizados. Y con ellos hemos publicado artículos científicos de importancia, tanto los oceanógrafos como los climatólogos. Pues miren, con sus datos les he elaborado aquí estas pequeñas gráficas. A cualquier profundidad, desde los 0 metros, desde las aguas más someras hasta 80 metros de profundidad, la temperatura de las aguas estaría alrededor de las sillas medas aumentando. Y de forma estadísticamente significativa. Incluso a 80 metros de profundidad. Y a 80 metros de profundidad el mar todavía tiene más inercia y le cuesta mucho. Y la tendencia alcista es estadísticamente significativa. Eso es, digamos, es un elemento para reflexionar, es un elemento robusto. ¿Qué ha pasado con la lluvia? Aquí tenemos incertidumbres. Para la península ibérica, yo tengo muchas incertidumbres. Soy muy rotundo con la temperatura, porque los datos no dejan otra opción. Nos hemos calentado en conjunto, ¿no? Pero en cambio sobre la lluvia, ¿qué podremos decir? Pues miren, a través de algunas tesis doctorales y con alguna pequeña matización que he hecho, solamente en el extremo meridional de la península ibérica, observatorios como el de Gibraltar, San Fernando en Cádiz, que es un muy buen observatorio y muy antiguo, o Murcia, nos dan una tendencia a la baja. Es decir, que la lluvia ha disminuido entre finales del siglo XIX y finales del XX. Pero en el resto del territorio, desde Cataluña hasta Galicia, hasta Extremadura, hasta la meseta, no hay tendencia. No hay tendencia. Hoy en Barcelona llueve lo mismo que un siglo atrás. Aunque a veces vean en algún periódico que dicen que hoy llueve menos, lo mismo. Lo mismo. Y en Madrid igual. No hay tendencia. ¿Puede ocurrir esto? Les pongo una fecha. Pero a continuación, un interrogante. No lo sabemos. Aquí estaría la base de quien dice que el desierto avanza desde África. Pongamos un interrogante. No lo sé. Mire, hemos estudiado con los equipos de otras universidades españolas y de Italia, este personal que verán aquí, los cambios de estaciones, porque esto está en la Vox Populi. Es que ahora ya la primavera no es lo que era. Y ahora no hay estaciones, ahora no hay esto, no. El tiempo está loco. Bueno, pues ¿qué hemos visto? Mire, con más de 1000 observatorios, entre 1000 y 2000, los mejores existentes, para este treinterio, 1946-75, no un año solo, 30 años, aquí hicimos cuál es el régimen pluviométrico estacional. En azul tenemos aquellos lugares, aquellas regiones en que la estación más lluviosa es el invierno, toda esta fachada atlántica, tanto mediterránea, pero atlántica, que mira al oeste. En verde, o más claro, más oscuro, los máximos de primavera, lugares donde más llueve es la primavera. En rojo, máximos de otoño. Barcelona está aquí, siempre en Barcelona, el máximo ha sido otoñal. La estación más lluviosa es el otoño, septiembre, octubre, noviembre. Pero también incluso en la península ibérica o en España peninsular hay dos ámbitos increíbles donde la estación más lluviosa es el verano. En el Pirineo catalán, buena parte del Pirineo catalán y una parte de la cordillera ibérica. Por ejemplo, en la cabecera del Ter, en la Molina, o por ejemplo en muchos lugares de aquel sector, Berga, etcétera, llegando prácticamente hasta la playa de Vic, la estación más lluviosa es el verano, nada menos. Es extraordinario. Aquí miren, si ordenan ustedes las estaciones, las 4 del año, y las permutan, permutaciones de 4, si se acuerdan de cálculos muy elementales, son 24, factorial de 4. 4 por 3, 2 por 2, 24. Hay 24 regímenes posibles en el mundo. Pues bien, en este ámbito de la España peninsular hay la mitad, 12. Increíble. Que en medio millón apenas de kilómetros cuadrados haya 12 distintos. Y en Cataluña hay nada menos que 8. Extraordinario que en 32.000 kilómetros cuadrados haya 8. Una tercera parte de los posibles. Pues ¿qué hemos estudiado? Hemos estudiado el treintenio siguiente, 1976 y 2005. Y ha cambiado. Pero ha cambiado de una forma que nos hace reflexionar mucho. ¿Qué ha pasado? Los máximos primaverales se han reducido mucho y han favorecido a los máximos de otoño. Es como si el Mediterráneo, tal vez más cálido, no decimos que sea cambio climático, no me atrevo a asegurarlo, pero hay muchos centenares de observatorios implicados avanzado hacia el oeste. Los rojos y ocres, rojos, se han expandido hacia el oeste. Bueno, puede ser señal de cambio de lluvia así.
No nos atrevemos a afirmarlo, pero ha habido cambios importantes. Si esta charla fuera en Madrid, les tendría que decir, señores, ya en Madrid la primavera no es la estación más lluviosa, es el otoño. Es el otoño. Muy bien, proyecciones futuras, estamos mirando hacia el final. Pues tenemos del cuarto IPCC cosas como estas, cuarto IPCC, lo colocamos aquí. Los modelos climáticos siempre proyectan la temperatura al alza. Claro, alguien puede criticar esta gráfica y decir, pero discrepan mucho, hay un abanico, sí hay un abanico. ¿Pero saben por qué hay un abanico? Porque lo esencial es la subida, ¿eh? Todos apuntan hacia arriba. Hacia el 2100, que es el extremo, el borde derecho del gráfico, siempre la temperatura más alta que en la actualidad. ¿Por qué hay un abanico? Porque miren, los modelos climáticos tienen que asumir una serie de hipótesis que se llaman escenarios de emisiones. ¿Y qué son esas hipótesis? Hipótesis tales como la siguiente. ¿Alguien sabe en la sala cuántos miles de millones de habitantes seremos en este planeta en el 2050? No lo sabemos. ¿Y qué usaremos de los combustibles fósiles? No lo sabemos. Entonces se hacen hipótesis. Si somos tantos y consumimos todo el carbón y todo el petróleo y el gas natural terrestre, o si somos moderados. Dependiendo de esos escenarios, mejores o peores, el planeta se calienta más o menos. ¿En qué proporción, en qué medida? Entre 1,8 y 4,0. Fíjense que antes eran 7 décimas. 1,8, que es el escenario más favorable, más benéfico, pues 1,8 que es mucho. Y 4,0, pues no me lo quiero imaginar, 4,0 es un aumento en un siglo muy importante. Barcelona tiene 16 grados y medio en su centro, 4 más, 20 y medio, Las Palmas de Gran Canaria. Por decirlo así, por hacer una imagen rápida, directa. El calentamiento es global, pero digo desigual, global, desigual, y añadiré un último adjetivo, injusto, porque va a afectar más a las poblaciones pobres. Aquí tienen unos planisferios, no hace falta que lean la escala numérica, simplemente la cromática. Yo podría ahora hacer, me pongo en el otro extremo, amarillismo, y decir, quedaría muy bien, del planeta azul, de nuestra infancia, de nuestros documentales, al planeta rojo, del planeta azul al planeta rojo. Bueno, cuanto más rojo y violeta al final, mayor calentamiento. Los continentes se calientan más que los océanos, por esa inercia de las aguas, y son las latitudes boreales más altas, cuenca del Ártico, las que se calientan más, pues aquello que ya había explicado al principio. Esta columna es la próxima década, 2020-29, esta 90-99, todo apunta que el planeta seguirá calentándose. ¿Qué pasa con la lluvia? Bueno, aquí tienen de un investigador muy relevante, James Harrell, que me cedió esta imagen, también en forma así de mapa de planisférico. Todos los tonos azules y verdes, más lluvia. El calentamiento refuerza el ciclo del agua. En un planeta cálido hay más precipitación en conjunto. Dominan azules y verdes. Pero va a haber dos franjas, según los modelos. Una va a ser esta franja mediterránea, subtropical decimos, y luego tropical de ambos hemisferios, que tienen esos tonos ocres o café con leche o marrones claros, menos precipitación. Todo apunta, aunque ahora Barcelona ayuda a lo mismo que un siglo atrás, pero todo apunta a que la hipótesis más probable es que llueva menos. Si alguno de ustedes en el futuro es gestor de los recursos hídricos de este territorio, la hipótesis que debería asumir como más probable es que no va a llover más, no va a llover más. Seamos muy cautos con el consumo de agua. Estamos todos los café con leche. Recursos hídricos del planeta, ya lo ven. Buena parte del Mediterráneo, muchos modelos climáticos, esto sí, IPCC nos advierte menos recursos hídricos. Esto es la hipótesis más clara. Gran parte del planeta en azul, ya lo ven, gran parte que nosotros vemos. Bueno, tienen otra fuente de información para los que quieran hacer un informe sobre futuro climático muy reciente. Son los escenarios climáticos de AEMET, que es la Agencia Estatal de Meteorología. Los pueden descargar de su web, ponen en Google AEMET y encuentran, van directamente aquí. Mes a mes, temperatura futura, aumento, de hecho, variación y aumento, de hecho, porque todo esto es por no ser de variación, todos son de variación en la escala, incluso los verdes, para el último treintenio de este siglo respecto al treintenio último del pasado. Pues aquí lo que tenemos es que el interior se calienta más que la costa, en todos los casos, interior más que los litorales y verano mucho más que invierno. Lo crítico, según los modelos, van a ser los veranos van a ser mucho más agobiantes y los inviernos algo más suaves.
¿Se acuerdan de la ola de calor de 2003? Verano de 2003, con aquella sobremortalidad, sobre todo en Francia. Sí, muchos modelos nos imaginan, sí, entre comillas, veranos de ese estilo dentro de las décadas. Y sobre la lluvia, la última proyección sobre la lluvia. Pues sobre la lluvia, todo el país prácticamente con reducción de precipitación. Más el sur, como ven. Eso sería consistente con esa reducción ya observada de los observatorios más meridionales. Esas son las predicciones para fines de año. Y ahora las dos palabras clave. ¿Se acuerdan que les decía? Acabaremos con dos palabras clave: mitigación y adaptación. ¿Qué se entiende en cambio climático por mitigación? Miren, aunque el término mitigación o mitigación tiene un significado que no es exactamente este, en cambio climático lo que se entiende es esto: reducir, mitigar es reducir, o con un infinitivo, mitigar es reducir emisiones de gases de efecto invernadero para que el calentamiento sea el mínimo posible. Estamos un poco condenados a que el planeta sea más cálido por lo realizado en el pasado, pero que sea lo mínimo cálido posible, dentro de esa tendencia. Se trata de eso, reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Ponemos un ejemplo. ¿Y qué es adaptación? ¿Qué es adaptar? Adaptarse. Adaptarse es ajustarse a las nuevas condiciones ambientales. Hemos de convivir en un planeta más cálido, por un planeta más cálido. Y hemos de adaptarnos y ajustarnos para evitar el efecto de los impactos negativos. Y también para aprovechar las nuevas oportunidades. Que habrá algunas nuevas oportunidades. Habrá nuevas oportunidades. Les pongo un ejemplo de cada uno de ellos. Ese campo. Mitigación. Perdón, vuelvo atrás por si quiero notar algo. Mitigar, reducir emisiones. Adaptarse, ajustarse bien y aprovechar. Sobre mitigación, la salida del sol. La central nuclear de fusión solar. En la Tierra tenemos centrales de fisión. Hacemos. Centrales de fisión. Costosas. Y ya saben lo que dejan luego, unos residuos que a ver dónde los colocamos. Y las posibles catástrofes tecnológicas de ellas. Pero es que el Sol es una central nuclear de fusión extraordinaria. Y no usa uranio, ni usa elementos radioactivos, ni tiene desechos radiactivos, no. El Sol, en el corazón del Sol, en el interior del Sol, a unas presiones y temperaturas elevadísimas. Lo que ocurre es que se unen núcleos de hidrógeno, ese elemento químico primero de la tabla, elementos químicos inocuos, en principio, hidrógeno, núcleos de hidrógeno, se fusionan a esas presiones y temperaturas tan elevadas y dan como resultado núcleos de helio, el segundo elemento de la tabla química. Ese desecho es helio, solo helio, con un gran desprendimiento de energía, la energía solar. El combustible es el hidrógeno, no es el uranio, ni otros elementos pesados radiactivos, es el hidrógeno. Y el residuo es el helio que inyectamos en un globo para un niño para que suba, o en un globo meteorológico. ¿Y tenemos combustible en el Sol? Sí. Todavía el Sol es un 90% de hidrógeno. Podemos estar tranquilos. Si alguien me dice que se apaga el Sol el próximo año, no hagan caso. Tenemos combustible para muchos millones de años. 90% combustible y el residuo algo como el. El ejemplo de adaptación, les pongo un ejemplo del turismo de la nieve, para acabar con el turismo de montaña. Miren, desde la ciudad muchas veces pensamos en la montaña solamente como la nieve, con ese calendario acotado de la Purísima a la Pascua, ¿verdad? Las estaciones que abren en la Purísima, Puente de la Constitución, y acaban más o menos en Semana Santa. Pero, aunque habrá buenas estaciones, buenos años, buenas temporadas, buenos inviernos para la práctica de los deportes blancos del esquí, habrá, porque la temperatura se va elevando, pero no es así, va haciendo así, se eleva así, y habrá buenos años. Aún así, la línea de nieve, la cota de nieve, va subiendo, los Alpes se está observando claramente, y en el Pirineo también, de un modo progresivo, de modo que los empresarios de estaciones de esquí, que solamente piensen en la nieve como negocio, pues lo van a tener cada vez peor, aunque insisto, habrá todavía buenas temporadas. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprovechar las nuevas oportunidades, y las nuevas oportunidades es que la montaña es mucho más que la nieve. La montaña es el aire puro, es el ejercicio en la naturaleza, es el excursionismo, son los deportes de aventura, es el libro
abierto a la naturaleza. Y eso no tiene, señoras y señores, calendario. Eso va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Las estaciones de esquí hay que mentalizarnos para convertirlas, diversificarlas en estaciones de montaña. Por ello, os doy las gracias.